Pastor Alex de Castro, ¿cómo estás? Buenos días. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Imposible. Oye, Fernan, qué bueno. Contento de estar aquí, contento de verte, contento de compartir una mañana tan bella aquí en Nueva Vida. Feliz por lo que está ocurriendo. Hoy puede ser un gran día. Ese es el tema de nosotros. Y este es el tema de comenzar una semana arriba. Y hoy voy a compartir unas cositas que sé que te van a bendecir porque anoche, sabes que me llegaron unas cositas que quiero compartir y quiero dar gracias a todos los que están ahora mismo conectados a través del Facebook y quiero invitarte a que le compartas esta parte y que nos comentes. Y hoy quiero hablar que cuando somos más. Es una revelación. Pero realmente lo que llegó a mi corazón es que un árbol nunca va a ser un bosque. Y entre los que estamos cerca, nosotros nos complementamos, no competimos. Nos complementamos, no competimos. Y Salomón dijo, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Mas en la multitud de consejeros, oiga esto, hay seguridad. Y a mí, me gusta ver estos tipos que ganan los MVP, los jugadores más valiosos en estos tiempos, que siendo un jugador más valioso, siempre dicen que su mérito, él se lo debe a sus compañeros de equipo. Y eso es algo maravilloso. Los jugadores pueden tener buenos números, pero los que juegan en equipo tienen campeonatos y eso es algo maravilloso. Y Salomón tiene un pensamiento similar, dice Eclesiastés 4, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Oiga esto es lo que nosotros debemos implementar. El uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¡Qué bello! Y esto, pasando lo que está ocurriendo en estos tiempos, ¿verdad? Ahora dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Generalmente estos versículos se utilizan para el matrimonio y para las celebraciones de uniones, pero la realidad es que yo estoy seguro, Fernan, que el enemigo tiembla cuando nosotros nos unimos. Tú sabes, y solo hacemos cositas, pero juntos. Y yo creo que Salomón, de quien aprendió esto, fue de su padre David, de tener apoyos de otros, de delegar responsabilidades. Y mira qué lindo, como lo vemos en 2 Samuel 8:15, dice que reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces dice, Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Saraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Esto es sin contar la lista, que no voy a hablar de esa lista porque David tenía una lista y todas esas listas aparecen en la Biblia. La lista de los valientes de David. ¡Wow! Esos tipos eran los tumbacabezas. Y varias veces usted va a ver la lista y diciendo, pero estos 3 eran unos bravos y este era un bravo, pero nunca iba y dice los nombres y todo. Y eso es tremendo. A mí me gusta la lista de los valientes de Gedeón porque simplemente dice los 300 de Gedeón. Y a mí me gusta estar en esa lista que no tiene nombre. Y yo en los valientes de Gedeón sería el 273. Cualquier número, ¿verdad? Y en este tiempo yo creo que habemos mucho en esa lista de anónimos, pero que estamos, como dicen los muchachos, on the ground, pero estamos. Y tú debes tener tu lista o estar en la lista de alguien, porque tú eres parte de este bosque. Y debes saber en qué nómina tú estás. Cuando se juega juntín, y esto es algo maravilloso, Fernan, porque cuando se juega juntín, la ventaja está en las gradas.
La ventaja está en las gradas. Entonces, tienes tu equipo, estamos en este tiempo donde nos estamos jugando la patria, donde nos estamos jugando nuestros hijos, donde nos estamos jugando nuestros valores. Cuando te llamen a las gradas, vaya, esfuércese y sea valiente. ¿Por qué? Porque tu asistencia le da fortaleza al equipo. Porque donde hay más de uno, hay vigor. Y eso lo hemos visto en este tiempo, donde una presencia en las gradas, y sí, estoy hablando de las gradas del Capitolio, sí, estoy hablando de esas gradas, donde podemos ver que dos, como bien decía Salomón, dos son mejores que uno. Y allí hay dos, pero con un equipo de apoyo tan tremendo, que es lo que ocurre cuando tú vas de visitante a la cancha, que la presión es tanta que no, o a la cancha o al parque, que no, la bola no cae adentro, o te ponchas con una recta por el centro del plato y tú no sabes ni cómo no le diste, pero como las gradas están ahí apoyando lo que hay que apoyar, y eso es algo tremendo. Ahora, yo tengo una lista y voy a darte un ejemplo de la lista de gente que se necesita. Mira, que usted necesita y que yo también tengo y que necesito. Se necesita alguien que interceda, y en este tiempo la iglesia está toda en el juego, o sea, todos podemos interceder. Quizás no todos puedan estar en las gradas, pero aquí hay gente que tiene tiempo. Aquí hay gente que tiene tiempo y tiene la facilidad de acercarse. Hágalo. Se necesita gente que ore. O sea, alguien que interceda. Yo tengo gente cubriéndome en oración, gente que aún para hacer lo más mínimo, les pido que me pongan en oración. Por ejemplo, venir hoy aquí, sí, yo le pido a ellos que intercedan. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que llevar, claro que hay una alegría que llevar, pero hay una dirección que seguir, y sin importar la misión, yo necesito la oración, porque sin el favor de Dios y la bendición de Dios, yo sé que no vamos a hacer algo que tenga valor. Necesito a alguien que escuche. Yo tengo una gente que son mis orejas. Personalmente tengo confidentes, y esto es tremendo, porque yo necesito deshogarme con gente, claro que sí. Y con esa gente confidente también puedo discutir ideas que no se las puedo confesar a nadie, y discutir situaciones y presiones, y también discutir, confesar pecados, ¿sí? Todo eso se necesita, claro que se necesita. No tengo necesariamente que hacerlo público, pero tengo mi gente así. Necesito a alguien que me anime. Usted necesita a alguien que le anime. Eso se llama oxígeno para el alma. Oxígeno para el alma. Alguien que te anime, alguien que te levante, alguien que te dé la mano, porque si uno cae, el otro le levanta. Por eso es que hace falta el compañerismo. Yo tengo en mi lista gente que son gente creativa. ¿Por qué? Porque yo necesito, o me gusta tener entre los míos, un loco de fe. Yo los llamo un loco de fe. Son los que me amplifican la visión, los que me amplifican la mente, los que corrigen la dirección, los que multiplican mis dones. Y esto es algo maravilloso. Pero tú tienes que hacer un listado de la gente que necesitas, y entre esa gente tú necesitas gente que interceda por ti, gente que te escuche, gente que te anime, alguien creativo, alguien que discierna. Y ese es alguien que cuida los detalles cuando voy a tomar una decisión. Ese es alguien que mira y dice, espérate, que ve lo que se me está pasando a mí, lo que no estoy viendo, y amplifica la visión. Esas son gente con discernimiento. Claro que son gente que tienen dones espirituales, pero tienen carisma. Entonces, yo necesito en ese listado, y tú necesitas en ese listado, gente que te llene el tanque. Y esto es cuando el camión llega al puesto. Pero llega a llenar el puesto. El camión viene a llenar el puesto. Y tú necesitas eso. Alguien que te llene la reserva. Alguien que esté ahí para amarte incondicionalmente. Yo a la gente que trabaja conmigo le he exigido siempre dos cosas. Son simples, pero son profundas. Número uno, que me amen. Yo necesito que el que trabaje conmigo me ame. Y necesito que crea en la visión. Solo eso. Ámame y cree en la visión. ¿Por qué? Porque necesito gente que llene reservas. Necesito gente que me defienda. Usted necesita gente que le defienda. Hace falta alguien en tu esquina. Hace falta alguien. Y hace falta alguien en tu esquina que esté dispuesto a entrar a la pelea por ti. Como el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O
O sea, no solamente está mirando, no está grabando con un celular, está ahí pendiente y entra en cualquier momento. Y de eso se trata. Hace falta alguien que haga, yo digo gente que hace sonar la música. O sea, estas son la gente que le da play. Estas son la gente que hacen que las cosas pasen. Estos son los que implementan la acción. Estas son la gente que van o sí o sí. Y esa gente tú las necesitas o tú necesitas ser de esa gente. Tú necesitas gente que celebre. Y esto es algo maravilloso. Gente que celebre, que celebre, que celebre. Alcanzamos una meta, la celebramos. Pero bien hecha. La celebramos. Vamos hacia adelante. Pero no nos detenemos en la celebración. Vamos a celebrar porque hay gente que celebra, pero hay gente que está empujando para adelante y vamos a seguir en esa. Y vamos a seguir. Necesitamos gente que piense y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque a veces nuestros instintos, nuestras emociones nos empujan, pero cuando hay gente que piensa, hay gente que tiene talento para resolver problemas. Y eso es un don. Hay gente que la tiene rápido. Y ese don de gente que piense, tú los necesitas y yo los necesito. Tú necesitas gente que te patrocine o te auspicie. Esto es algo tremendo. Y es así. O tú necesitas ser así o necesitas a alguien así. Puedes estar en las dos esquinas. Pero tú necesitas a alguien que te auspicie, que te patrocine. Y aquí tiene que intervenir Dios porque tú no lo escoges. El patrocinador te escoge a ti. El patrocinador cree en tus ideas. El patrocinador cree en tu influencia y se convierte en una influencia para ayudarte. Eso es algo maravilloso. Por eso en ese listado usted va a necesitar un mentor. Yo tengo varios mentores. Y en mi teléfono los identifico así como mi mentor, mi amigo, mi pastor, mi hermano, mi vecino mentor. Puede ser. Mi compañero mentor puede ser. Y eso es algo que se necesita. Gente que esté ahí, que te amplifique. Lo necesito. Y yo necesito, y a mí me ha hecho bien, tener protegidos. Cuando digo esto es que cuando encuentro a alguien en quien puedo transferir bendiciones, en quien puedo transferir conocimiento, en quien puedo transferir experiencia, en quien puedo transferir los equipos que tengo. Eso es un protegido. Es una lista larga, pero vas a tener gente que va a cumplir. En la lista mía yo tengo gente que cumple varias funciones. Hay gente que cumple varias funciones. Mi esposa cumple varias funciones. Hermanos en la iglesia cumplen varias funciones. Gente que tengo cerca cumplen varias funciones. Hoy puede ser un gran día. Y quiero darte un número telefónico, 787-627-4988. Pero quería compartir algo, Fernan, para cerrar por aquí con esto, porque estoy contento con todo lo que ha estado pasando y dentro de las cosas podemos ver que tú no necesitas vender tu ideal, tú no necesitas abandonar tu ideal con lo que está ocurriendo. O sea, y hablando un poco del ámbito político, tú si eres estadista, tú no necesitas abandonar tu ideal de estadista. Y si eres independentista, tú no necesitas abandonar tu ideal. Esto que está ocurriendo, ¿verdad? Yo lo digo, Fernan, porque mira, cuando yo veo a estas mujeres, cuando yo veo a Lizy Burgos defendiendo a capa y espada lo que está defendiendo, los valores, lo que está defendiendo, que es la postura del Partido Dignidad, lo que está en la base, siendo estadista. ¿Por qué quiero mencionar esto? Por esto. Porque yo creo que los estadistas pueden confiar que su ideal va a ser bien defendido por una mujer como Lizy Burgos. Entonces, quizás usted pueda ver que en la plataforma de sus partidos hay una agenda en contra de tus hijos, hay una agenda en contra de tu país, porque eso es una agenda. Mira, cuando llegue el transhumanismo o el poshumanismo, que es todo lo que se persigue. O sea, yo creo que hay gente que quiere la vida eterna sin Dios, gente que quiere la inmortalidad. Eso es algo tremendo. La inmortalidad, ¿tú sabes lo que es ese? Hay gente que se congela. Yo no sé para qué, ¿verdad? Yo congelo la carne, pero después la frío, qué rica.
Yo también. Pero ¿sabes? Cuando estos movimientos siguen dándose, tú ves que hacia donde se dirigen es un movimiento en contra de lo que Dios ha establecido, que lo ha establecido Dios, mire, para el bienestar del hombre. Porque quien se beneficia con lo que Dios ha establecido es el hombre. Pero ¿por qué digo esto? Pues porque cuando yo veo a Joan Rodríguez Bebe, una independentista, defendiendo los valores morales, defendiendo a la niñez, defendiendo a la mujer, wow, pero de la manera que lo está haciendo, pues yo creo que los independentistas pueden ver que su ideal va a ser bien defendido por alguien que tiene valores. Y esto tenemos que resaltarlo. Por eso en una ocasión, en una entrevista de un programa de televisión aquí en Puerto Rico, pelota dura, vamos a decirlo así, iba a decir softball, pero ¿para qué? Yo estaba diciendo que el único partido que no tenía en su agenda, en su plataforma de gobierno, porque esto es lo que ocurre. O sea, no es que nosotros no seamos independentistas, no es que no seamos estadistas, no es que no seamos estadolibristas. Lo que sucede es que en esas plataformas de partido, en su plataforma, ellos presentaron la ideología de género para implementarlo, y algunos fueron más agresivos, y esos tipos están, yo agradezco al Señor la agresividad con que ellos vinieron. ¿Por qué? Porque han despertado la unidad en la iglesia. Amén. Han despertado en que la iglesia sea proactiva. Despertaron el gigante. Despertaron lo que realmente es la iglesia, el poder del pueblo. Porque el pueblo de nosotros es un pueblo conservador. El pueblo de nosotros es un pueblo cristiano. Porque si ponemos a Cristo como bandera, los católicos y los evangélicos van a abrazarlo porque es nuestro Salvador. Pero ¿sabes qué? Aquí hay mucha gente aún que no son religiosos o que no son cristianos, pero son pro valores, pero son pro vida, pero son pro mujer, porque es que el feminismo ha sido una cosa que a veces yo veo que van en contra de la mujer en muchas cosas, en muchísimas cosas. Entonces, que todos los demás políticos que están en el negocio de la política, ya la política dejó de ser una ciencia, ahora se convirtió en un negocio. Entonces, en ese negocio, ellos estaban comprometidos con una agenda de izquierda, una agenda ideológica de izquierda, que es la perspectiva de género o la ideología de género, y parecían ovejas. Yo no sé si usted recuerda tiempo atrás, cuando ellos estaban comenzando con esto de promover los derechos, pero no son derechos, porque hay derechos que existen. Y mire, si hubiese derechos, ¿verdad? Que si hubiese discrimen contra esta gente, pues hay derechos. Pero una cosa es los derechos y otras cosas son los privilegios. Y ellos no estaban pendientes a los marginados como tal. Ellos están pendientes a su agenda política. ¿Dónde están los votos? No dónde está la gente a quien servimos. ¿Por qué no preguntamos dónde están funcionando cosas? Ven acá, ¿dónde están funcionando cosas? Donde le han cerrado las puertas a la ideología de género. Porque a mí me llama la atención, Fernan, mucho lo que está ocurriendo, por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador está ocurriendo algo tremendo con este presidente joven que es creyente. Digo que es creyente porque él lo ha manifestado abiertamente y que le ha dicho que no le ha dicho que no de frente, sin faltarle el respeto a nadie. Simplemente que él ve que eso no le conviene a su país, objetivamente, ¿ve? Y quiere lo bueno para su país. Tiene a su país cubierto con todo esto del COVID. Ahora cambiaron todas las camas del sistema de salud de su país, cosas que tú dices, pero él tiene un lema simple, dice que cuando no hay corrupción, los chavos dan. y es así, donde no hay corrupción, los chavos dan. Y están
están implementando y están detrás de los que se robaron el dinero los pasados 50 años para que devuelvan el dinero. No solamente de que pidan perdón, no, que pidan perdón y restituyan lo robado. Y eso es algo que es tremendo, Nosotros somos futuristas, conservadores, sí, pero futuristas. Porque la gente puede decir, ustedes son unos retrógrados. No somos retrógrados, vamos para adelante. Pero vamos para adelante con los valores que funcionan. ¿Qué no ha funcionado en Latinoamérica? Usted mire lo que no ha funcionado y no le apueste a lo que no ha funcionado. ¿Quién le apuesta a un caballo que pierde o a un gallo sin espuela? Y eso nosotros lo vemos así de claro. Entonces nosotros vemos que lo que el Señor, que el Señor ha sido una maravilla. Nosotros descubrimos a Cristo y parece que descubrimos petróleo. Y es así porque nos abrió el entendimiento, nos quitó la venda. Y nosotros, yo creo que debemos en este tiempo, entre otras cosas, mire, yo creo que los homosexuales o los trans, ¿verdad? O como se llame, porque hay tanto nombre, con respeto digo esto, porque hay tanto nombre, tanto género, hay un montón, yo no lo sé todo, pero hay gente que quiere salir de ahí. Esa gente debe tener conferencias por gente que ha salido de ahí. O sea, que abrirse a esto, a que hayan conferencias, así como hay, porque yo no creo que haya una cosa tal como el orgullo gay. Y esto lo digo con todo el respeto en mi corazón. O sea, ¿quién se siente orgulloso? De decir, yo me siento orgulloso porque tengo un tecato en casa. Yo me siento orgulloso porque tengo un hijo gay. Yo me siento orgulloso porque tengo una hija con trastornos. Eso no es así. Pero hemos dejado de amarlos, no los dejaremos de amar. En todas nuestras familias hay alguien. No son las ovejas negras, son parte de nuestra familia. Y nosotros podemos darle a ellos el espacio. ¿Ves? A mí me gustaba una frase de Jesús, ¿verdad? Y hablaba de las ovejas de otro redil. No quiero hacer un escándalo con esto, pero ciertamente nosotros tenemos que informarles a ellos que hay un espacio para ellos. Y seguramente hay quienes de ellos van a salir de ahí. Hay otros que su rebelión y demás, y su atadura, porque es una atadura. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué fruto tenía aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y esto es algo tremendo. Si hubo pecados en nuestra vida que nos avergüenzan, nos avergonzaron, yo creo que sí, tiene que haber un foro, debe haber algo, debe haber, y lo hay, y lo existe. ¿Sabe cómo se llama? La iglesia. Y en la iglesia hay gente que ama. Y en la iglesia hay gente que restaura. En la iglesia, por eso nosotros, los de la iglesia, tenemos que parar las críticas a la iglesia. La iglesia de Jesucristo sigue siendo su novia y sigue siendo santa y sigue siendo el hospitalillo, con respeto digo esto, para todos los que llegamos al Señor enredados en pecado, enredados en traumas, enredados en crisis, un pasado negro, ¿cierto? ¿Ves? Y de eso no vamos a hacer ahora el orgullo, no. ¿Ves? Por eso cuando el apóstol Pablo dice de esas cosas, ¿qué fruto? Por eso él habla, ¿qué fruto? ¿Qué fruto? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces en este tiempo no, nosotros creo que debemos seguir haciendo lo que hemos hecho como iglesia, brindándole la mano al adicto. ¿Cuántos centros de rehabilitación de adictos cristianos hay? Por favor, ¿de dónde sale eso? De la iglesia. Y sale de alguien que recibió la luz de Cristo y a través de eso fue libre de una adicción a droga. Y alguien puede ser libre de un estilo de vida que realmente no le da orgullo a nadie. Y yo creo con todo mi corazón que la gente debe saber que la iglesia está fundamentada en el amor de Dios. Usted se acerca a una iglesia, usted va a ser amado en la iglesia. Usted va a ser amado en la iglesia. Vaya al Señor con sus problemas, con sus penas, con sus líos. Vaya y reciba
lo que el Señor tiene para usted. Lo que sucede es que a veces nosotros queremos ir a la iglesia y queremos implementar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Yo creo que el pastor debe hacer estas cosas así, yo creo que esto debe ser, yo no creo. No, hermano, vaya a recibir, vaya a ser libre, vaya a recibir el amor. Y en este tiempo, no dejemos de defender lo que vamos a defender. Va a haber una marcha pronto, en agosto 14 va a haber una marcha, se están calentando los motores. ¿Por qué tenemos que ir y anunciando esto desde ya? Creo, porque ciertamente dentro de la plataforma del partido que está en posición está el implementar la ideología de género. Esa gente lo dijeron. Por eso es que tenemos que ir a marchar. Por eso es que tenemos que ir a levantar la voz. Por eso es que hay que ir a las gradas. Y es posible que tengamos que ir a las gradas todo este cuatrenio. Y yo quiero decirle algo a los jóvenes que se están preparando, esos abogados que se están preparando, esa gente que se está levantando. Hay espacio para luchar por la patria. Tú tienes un espacio para luchar por la patria. Prepárate para entrar en juego. Siempre habremos gente en las gradas, pero prepárate para entrar en juego. Prepárate para levantar esta lucha. Esto es algo que lo necesitamos. Yo me gozaba ahorita cuando alguien hablaba de los deportes. Y hablaba de los deportes y decía, mira, esto lo podemos resolver. Vamos a hacer los juegos trans. Que solamente... ¿Por qué? Porque yo creo que así como hay deportes para niñas, hay deportes para niños solos. Entonces los otros, los trans, o los homosexuales, o ¿verdad? Aunque los homosexuales pueden decidir, esto es lo maravilloso. Ellos pueden decidir tener su juego y disfrutarse su arte y disfrutarse su talento y su deporte. Pero hay cosas que realmente las mujeres deberían levantar bandera, man. Yo los otros días, Fernán, vi una de este boxeo que es como kickboxing, pero que se dan como quiera. Yo no entiendo bien ese deporte. Pues se dan como quiera, se dan con las patas, se dan con las rodillas, y como que no hay trampa. Eso es como una lucha libre, una mezcla ahí. Pero le tocó a una muchacha pelear con un trans. Él la desbarató. O sea, él desbarató. Sí, pero ¿y cómo lo...? Porque yo no estoy de acuerdo de esos deportes así violentos, donde la gente se mate, tú sabes, y uno está gritando acá en la esquina, ¡mátalo! Nosotros tenemos una cultura, tú sabes, que nos gusta el boxeo, las peleas de gallo y todas esas cosas que no es algo que aporte, porque va destruyendo y destruyendo, pero ¿sabes? Cuando tú ves un hombre golpeando así a una niña, o sea, yo recuerdo, yo le decía a un amigo, la primera mujer en Puerto Rico que jugó en un equipo de hombres, béisbol, se llamó Wanda Maldonado. Wanda Maldonado de Tuabaja. ¿Para qué dice de Tuabaja? Y esto yo no lo puedo olvidar porque yo era niño, yo me colaba en el parque para entrar a los juegos. Pero Wanda Maldonado del barrio Pájaros, Tuabaja, pues ella sustituía a su hermano Wilmer Maldonado en la segunda base del equipo de los Llaneros del Toa, que eran campeones de Puerto Rico. Entonces, claro, ella no era regular, pero cuando ella entraba al juego, era algo maravilloso. Y yo quisiera que esto lo viéramos con cariño y que podamos decirle a la gente que los amamos. Yo soy Alex de Castro, pastor de la Iglesia Nuevo Testamento, 787-627-4988. Estamos en las parcelas Gil Brother en el Río Piedra y en CCC Sidra, Calle y Caguas. Una iglesia bella, te vamos a recibir, te vamos a amar y te vas a sentir como en familia. 787-627-4988. ¡Me voy! Oye, Fernan. Pastor, te amo mucho. Falta. Sí, no, yo sé. Por eso estoy aquí. Qué bueno, te amo. Un abrazo grande. Pastor Alex de Castro. Hoy puede ser un gran día.